Hola queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a todos a nuestro canal. Es un gozo estar aquí con ustedes para otro momento de comunión y aprendizaje en la palabra del Señor. En este espacio buscamos fortalecer nuestra fe, compartir el amor de Cristo y crecer juntos espiritualmente. Merab, la hija primogénita del rey Saúl, tuvo una historia trágica y complicada. Como princesa de Israel, su vida debería haber sido segura y pacífica, pero las circunstancias la llevaron por un camino difícil. En la Biblia se dan pocos detalles personales sobre Merab, pero es probable que su madre fuera Ahinoam, la esposa de Saúl. Merab tenía una hermana menor llamada Michal. La historia de Merab destaca cuando estuvo a punto de casarse con el joven David. Después de la victoria de David sobre el gigante Goliat, el rey Saúl prometió dar a su hija en matrimonio a quien derrotara al guerrero filisteo. David aceptó el desafío y derrotó a Goliat, ganando fama en Israel. Inicialmente, Saúl colocó a David en una posición prominente, pero la envidia llevó a Saúl a perseguir a David. Saúl, sin embargo, prometió darle a Merab en matrimonio a David con una condición: que David peleara las batallas del Señor. Saúl esperaba que los filisteos mataran a David en batalla. Cuando llegó el momento de la boda, Saúl rompió su promesa y le dio Merab a otro hombre llamado Adriel. La Biblia no explica por qué Saúl cambió de opinión, pero se especula que David se sentía indigno de la posición social de ser yerno del rey. Saúl, consumido por el odio y los celos, vio a David como un rival. Michal, la hermana menor de Merab, finalmente se casó con David. Después de estos acontecimientos, la narración bíblica no aporta muchos detalles sobre la vida de Merab junto a Adriel. La única excepción es el registro de que Merab y Adriel tuvieron al menos 5 hijos. Sin embargo, estos niños corrieron un destino trágico cuando fueron entregados por los descendientes de David, como consecuencia de la traición de Saúl contra los gabaonitas. Los 5 hijos de Merab fueron asesinados como parte de la resolución de esta crisis, una situación que le trajo gran dolor y sufrimiento. Después de estos eventos, la historia de Merab en la Biblia ya no se detalla y no se sabe qué pasó con ella después de eso. La historia de Merab en la Biblia es una narración trágica que revela las complejidades de la vida durante el reinado del rey Saúl y el ascenso de David. Aquí hay más detalles sobre la historia de Merab. El punto de partida de la historia de Merab tiene que ver con el desafío planteado por el guerrero filisteo Goliat. El rey Saúl prometió dar a su hija en matrimonio a quien derrotara a Goliat. David, todavía joven y pastor, aceptó el desafío y, con la ayuda de Dios, derrotó al gigante. El ascenso de David despertó la envidia de Saúl. Inicialmente, Saúl le dio a David una posición destacada en su ejército, pero la creciente popularidad y el éxito de David provocaron los celos del rey. Saúl comenzó a perseguir a David, intentando incluso matarlo. En un momento crucial, Saúl prometió darle a David su hija Merab en matrimonio, añadiendo la condición de que David peleara las batallas del Señor. Sin embargo, Saúl no cumplió su promesa y le dio Merab a otro hombre, Adriel. La motivación detrás de este cambio de planes no se explica explícitamente en la Biblia, pero se sugieren como factores la inestabilidad emocional y la envidia de Saúl. Michal, la hermana menor de Merab, finalmente se casó con David. Esta unión tuvo sus propias complicaciones, ya que Saúl intentó utilizar el matrimonio para poner a David en situaciones peligrosas, con la esperanza de que lo mataran. Merab y Adriel tuvieron al menos 5 hijos. Sin embargo, como parte de las consecuencias de la traición de Saúl a los gabaonitas, David entregó a estos hijos a los gabaonitas. Esto ocurrió para enmendar el error de Saúl, quien rompió un tratado de protección con los gabaonitas al perseguirlos y matarlos. Los 5 hijos de Merab fueron asesinados como parte de esta resolución, una tragedia que le causó un gran dolor.
Después de estos acontecimientos, la Biblia no proporciona más detalles sobre la vida de Merab. El foco de la narrativa cambia hacia otros eventos y personajes, dejando desconocido el destino de Merabe. Su historia sirve como ejemplo de las complejidades y tragedias que ocurrieron durante este periodo de la historia de Israel. Después de que Saúl rompe su promesa de darle a Merab en matrimonio a David y en cambio se la da a Adriel, poco se sabe sobre la dinámica del matrimonio entre Merab y Adriel. La Biblia no proporciona detalles sobre su relación ni sobre cómo Merab afrontó las complejidades de su destino. Merabe y Adriel tuvieron al menos 5 hijos. Desafortunadamente, estos niños fueron entregados a los gabaonitas como parte de compensación por los crímenes de Saúl contra esta gente. Esta tragedia no solo afectó profundamente a Merab, sino también a otras familias de Israel. Además de los hijos de Merab, también fueron entregados a los gabaonitas los 2 hijos de Rizpa, concubina de Saúl. La Biblia destaca la valiente acción de Rizpa, quien protegió los cuerpos de los 7 hombres, 5 de Merab y 2 de Rizpa, después de su muerte, asegurándose de que no fueran devorados por los animales. Esta actitud resalta el dolor y sufrimiento causado por estos hechos. Después de un tiempo, David intervino para resolver la situación, respondiendo a las peticiones de los gabaonitas. Permitió que los cuerpos de los 7 hombres, incluidos los hijos de Merab, fueran enterrados con dignidad. Este gesto puso fin a la tragedia, pero el dolor de Merabe ciertamente persistió. Después de estos acontecimientos, la Biblia no ofrece más información sobre la vida de Merab. Si continuó con Adriel, cómo fue su vida después de la pérdida de sus hijos y cómo enfrentó la tragedia son preguntas que la narrativa bíblica no responde. La historia de Merab es una historia trágica que resalta las complejidades de la vida durante este periodo de la historia de Israel, marcado por intrigas políticas, envidia y tragedias personales. Desafortunadamente, muchos detalles sobre la vida de Merab siguen sin estar claros y su historia sirve como recordatorio de las dolorosas consecuencias de las acciones humanas.